cuando miramos la vida de Daniel y sus amigos, ya la vida de sus amigos han quedado un poquito atrás, pero la vida de Daniel es una vida de completa confianza en Dios. Miremos que en el tiempo tenemos que llegar ya en este mensaje del capítulo 6 de Daniel, ya a un Daniel de 80 y más años, ¿no? O sea que llevaría en la tierra de peregrinar la deportación de unos más de 60 años. 70. Es mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo. Pero encontramos la secuencia de la vida de Daniel, encontramos una vida de verdadera fe. En el capítulo 6, nosotros ya encontramos aquí a Daniel habiendo pasado el tiempo de Belsasar, 20 años después, la historia del capítulo 5, después de Nabucodonosor, y ahora llega la historia de otro rey, Darío, y la persecución directa, una persecución directa, la encontramos en Sadrach, Mesach y Abednego, ¿recuerdan? ¿Sí? Al horno de fuego. Y ahora a Daniel, una persecución que les podría llevar a la muerte. Son las historias más elevadas en cuanto al peligro latente para estos muchachos. En el capítulo 6 se renueva el pensamiento violento hacia lo espiritual. Y cuando nosotros observamos el mundo de hoy, incluyendo a la iglesia, o a lo que se llama iglesia, hay una violencia contra lo espiritual que es tremenda. Aunque ellos piensen que no tiene un efecto espiritual, o aunque el mundo y los gobernadores y los pueblos piensen que no lo tiene, sí lo tiene. Sí lo tiene. La Biblia no es un libro aconsejable y pronto no lo va a ser, ¿no? Ustedes saben, han cambiado la historia de, no sé, pero la historia, pero los cuentos. Vamos a suponer que fuera Blancanieves y los 7 enanitos, ¿no? ¿Qué otros hay? Caperucita Roja. Yo conozco pocos. Bueno, esos cuentos históricos que no hacían mal a nadie, los han cambiado. Y hermanos, miren, no dudo que la literatura pronto va a ser cambiada. Total. Y la Biblia va a ser cambiada. La Biblia va a ser cambiada. Aquí hay relatos de hechos violentos que el mundo no quiere escuchar. ¿Sabían eso, no? Hace muchos años, no sé si fue España o en Estados Unidos, quisieron sacar todos los signos que tuviesen algún sentido de violencia. ¿Cómo? Firmes y adelantes huestes de la fe. No. Un himno que tenga palabras de ejército no se puede tener, ¿no? Mientras armamos la guerra. Matar gente sí, cantar simbólicamente no. Eso es el mundo, ese es el pensamiento del mundo. Y es el pensamiento que cae en aquellos tiempos renovándose en la violencia contra lo espiritual. Lo que va a encontrar Daniel ahora son autoridades pervertidas. Muestran el corazón del hombre. Ellos se van a mover siempre en contra de lo espiritual, hacia eso, siempre en contra. Ese es el movimiento. Y Daniel ahora va a ser asediado en contra de lo espiritual. El asedio espiritual, la prueba del asedio espiritual. En el capítulo 5, 31, dice, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. 6.1, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Bueno, Darío podría ser un título y no un nombre. Normalmente lo diferenciamos de esa manera, pero hay pensamientos de que pudiera ser un título, como
como faraón, o un Herodes, un título así, ¿no? Ahora bien, ya hablamos que Daniel podría tener alrededor de 80 años y ahora 120 personas puestas en autoridad. Todos ellos tenían a alguien superior a cada uno. ¿Quién sería, no? Daniel. Miren, versículos 2 y 3. Y sobre ellos, sobre estos 120, 3 gobernadores de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Claro, el cometido de estas personas era no roben impuestos, tranquilidad en la sociedad, no levantamientos de gente en contra de las autoridades. Todo esto era un control, por supuesto, que se debía tener. Versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Bueno, es notable cuando por mérito alguien asciende a una posición, por mérito. Ustedes saben cómo ascienden y toman trabajo las personas en casi todo el mundo ahora, ¿no? ¿No? Tratando de guardar las minorías, no está mal eso, ¿no? Uruguay se precia de un país que es inclusivo. Y yo digo, mentira. Es mentira. Es mentira. La iglesia sí es inclusiva. Hasta el punto que la Biblia lo requiere. Pero el mundo no es inclusivo. Inventa cosas para pisotear a algunos en favor de otros. Es simplemente eso. Aunque no lo quieran reconocer. Cuando miramos en la Biblia, bueno, ganes el trabajo. Y el que trabaje que no coma. Por ejemplo, ¿no? Así que las cosas son por capacidad. Y tienen que ser así. Ahora bien, Daniel tenía un espíritu superior. Esto venía de Dios. Y este era un sello espiritual reconocido por todos y muy visible en tiempos de crisis. Daniel y sus amigos, en tiempos donde el rey necesitó, los reyes necesitaron, ¿quiénes estaban allí? Porque llamaban a todos los sabios y nadie sabía nada, ¿recuerdan? Así que Dios instruye a sus hijos en sabiduría y nosotros tenemos que intentar que eso ocurra en nuestras vidas, ser el mejor para llegar al mejor lugar. Eso tiene que ocurrir. Por eso insistimos que los jóvenes tienen que prepararse, tienen que estudiar. ¿Por qué? Porque si no van a ser personas que no tienen una preparación que el mundo exige, y no para hacer el mal, sino para obtener un trabajo y entrar por mérito. Tiene que ser por mérito. Así que este hombre era superior, Dios le había preparado y ellos, que tenían clases, que dieron muchas clases, que dieron universidad babilónica, ellos aprendieron todo lo que tenían que aprender. Y se graduaron y lograron lugares prominentes. Así que, hermanos, aquí tenemos estos 3 amigos y Daniel, 4 amigos, ellos obligaron. Hubo etapas en la vida de esos gobiernos que por su fe ellos obligaron a que los reyes escribieran cartas diciendo todo el reino debe adorar el Dios de estos hombres. O sea que 4 hombres en la historia bíblica debieron obligar, a ver si lo decimos bien, por su testimonio, obligaron el cambio religioso. ¿Nos damos cuenta de eso? ¿Nos damos cuenta? Bueno, difícilmente eso ocurra en nuestro tiempo porque los gobiernos, algunos mencionan mucho a Dios. Por ejemplo, el gobierno de Venezuela habla mucho de Dios, ¿no? Pero no es nuestro Dios, es otro Dios. Es otro Dios. Hay un presidente, creo que de El Salvador, creo que es
creo que es Bukele o algo así el apellido de él, ¿sí? También nombra mucho a Dios. Habría que ver si su vida corresponde como la de un cristiano. Angela Merkel habló, después de su vida, después de salir de la política, habló de su vida convertida a Cristo y que todo lo que había hecho era por sus convicciones bíblicas. Así que puede haber gente influyente, puede haberla. Y yo me animo a decir, hermanos, si usted lograra, como hay algunos en nuestro poder legislativo, acceder a esos lugares, no tenemos que decir por qué no. Si alguien aquí pudiera un día acceder a esos lugares, compórtese como un cristiano. Lo van a echar al foso de los leones. Lo van a querer mandar al horno. Pero manténgase fiel. Manténgase fiel. La adoración fue promovida por reyes impíos. La adoración al Dios verdadero. Porque había 4 personas que eran capaces de mantener su fidelidad en cualquier tiempo y en las crisis también. Dios tenía razones poderosas para que eso ocurriera. Saben que Israel iba a volver a su tierra. Eran 70 años de cautiverio. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Iba a volver a su tierra. Daniel ora acerca de eso un poco más adelante. ¿Qué hizo Dios en 70 años? Le dijo al pueblo, hagan casas, tengan familias, generen riqueza, porque van a volver. Y esos reyes que fueron bendecidos porque había allí fieles de Dios, fueron los que pagaron el regreso a la tierra prometida. Los que dieron el material para construir el templo. Los que dieron el material y la mano de obra para la edificación del muro. Israel se iba a levantar, pero hubo gente que en el cautiverio dejó un gran testimonio. De tal forma que en una buena medida cambió el corazón de los reyes y de la sociedad en la que estaban. Dios tenía razones para que esto ocurriera. Ahora, esto no quiere decir que el acusador, el enemigo, no se levante, ¿no? Para nosotros futuro está prometida una patria celestial. Ahora, mientras estamos en esta tierra, no quiere decir que el enemigo no se va a levantar, lo va a hacer y ocurrió aquí en el libro de Daniel, por supuesto, ¿sí? Toda la historia humana después del pecado demuestra lo que es el hombre sin Dios. Siempre va a ir en contra de Dios. O sea, quien se atreva a decir que el hombre tiene algo bueno por lo cual Dios lo mira, está desconociendo la historia del hombre después que cayó en pecado. Es solo por gracia. Es un regalo de Dios que nos haya mirado. Vamos a orar y vamos a examinar un poquito este pasaje y confío podamos tomar enseñanza. Padre, gracias nuevamente. Oramos que nos bendigas al mirar aquí tu palabra, que nuestro corazón se abra a ti, que sepamos tomar las lecciones y que nos ayudes en medio de una sociedad en tinieblas, profundas tinieblas, que estará acercándose a la iglesia para aniquilarla, para destrozarla. Oramos que tú nos mantengas firmes y fieles a ti, como soldados del Señor, que estemos batallando por la verdad que tú has querido revelarnos y por la verdad del Evangelio que está en nosotros. Te adoramos a ti. Gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Observemos un poquito quiénes eran estos asediadores. Versículo 4. 2 cosas podemos ver aquí. 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas, esto era ese conjunto de administradores, ¿sí? Que ya miramos en el versículo 1. Dice, buscaba una ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta era hallado en él. Bueno, ¿qué pasa aquí? Había envidia y había celos. ¿Cómo puede ser que este hombre llegue a esa posición? Y vamos a ver después
una razón más de por qué ellos cuestionaban esto. Pero ¿cómo puede ser que este hombre llegue a esa posición y nosotros no llegamos? Algo hay que hacer con él. Celos y envidia contra un gran hombre como lo fue Daniel. Pero además de eso, se muestra claramente aquí que ellos no podían encontrar ninguna falta en un hombre como Daniel. Y por lo menos si buscan alguna falta en mí, no van a tener que buscar demasiado, ¿no? La lupa tírenla nomás. Pero el examen que hicieron de este hombre es tremendo. Es tremendo. Él se comportaba bien hacia la autoridad que tenía sobre él. Se comportaba bien hacia esos 120 que estaban bajo su autoridad. Se comportaba bien hacia la nación, hacia el pueblo que no era el de él. Estos hombres buscaban algo que no pudieron encontrar. No pudieron. La mayoría de ustedes, si no todos, conocen a Pedro González, ¿verdad? ¿Sí? Es famoso Pedro González. Lo voy a hacer más famoso. Pero este hombre, el muchacho que amo mucho, él tenía un trabajo donde bien pudiera darse toda la envidia y el celo. Y pasaron unos cuantos años, y creo que hasta que salió de ese trabajo, que todos sus compañeros lo elegían como el mejor compañero, pienso que del año. No era McDonald's. Si él dice, si nosotros le decimos a él, que la verdad que debe ser perfecto, él diría, dice, estoy seguro, no, solo la gracia de Dios. Pero como conocemos a uno que era como Daniel, le encontraban a Daniel nada, pero también Pedro diría, bueno, me encontrarían un defecto seguramente, pero eran buenos muchachos, por eso me elegían. No. Especialmente un trabajo donde con los pares hay que competir, es difícil, ¿no? La envidia y los celos se hacen terribles, pero no encontraron nada en Daniel. Así que el versículo 5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Esta gente era astuta. Se dieron cuenta que buscaron, hasta que encontraron lo perfecto, pero que no coincidía con ellos. Astucia. La Biblia nos pide a nosotros que seamos astutos, ¿no? Jesús nos pide a nosotros que usemos astucia. Pero el mundo es más astuto que el pueblo de Dios. Precisamos usar astucia para llegar a las almas. Debemos practicarla y hacerlo bien. El versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. ¿Quiénes eran estos? Pronto, si no ocurría nada, ellos iban a morderse entre ellos. ¿Recuerdan escribas, fariseos, saduceos y algunos más? Cuando tenían que ir contra Jesús, iba uno y no encontraba nada. Iba otro y no encontraba nada. Iba otro y no encontraba nada. ¿Qué hicieron? Se juntaron. Después que hicieron lo que hicieron, seguramente comenzaron a pelearse de vuelta. Pero hermanos, el mal se une para en su astucia derribar al pueblo de Dios, al Hijo de Dios. Ellos eran capaces de unirse para el mal y conspirar a propósito. Bueno, conocemos muchas historias. En la Biblia hay de cómo se ha conspirado contra fieles de Dios y encontramos en la historia de la humanidad conspiraciones para una cosa, para otra. De hecho, hoy el tema muy actual es si todo lo que estamos pasando de la pandemia es una
conspiración mundial. ¿No? Bueno, algún día lo sabremos. Pero existen. Las conspiraciones existen. Pequeñas y grandes, pero existen. El versículo 7 dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Miren qué espíritu tenía esta gente. Además de ser envidiosos, celosos, astutos y capaces de unirse para conspirar, eran aduladores. No me salía esta palabra, no la encontraba. Y la palabra que me salía era salameros. Los más jóvenes los más jóvenes no la conocen, pero los más viejos sí podríamos decir que eran aduladores, salameros, y asesinos. Ellos adularon al rey. Y seguramente no hay un arma más poderosa que adular a alguien, ¿no? Lo adulás un poco, le decís lo que es y hace lo que sea. Hace lo que sea. De hecho, firma ese edicto, ¿no? Ellos llegaron a tocar el ego de este rey para colocarlo como un dios. Que nadie pida nada a Dios u hombre, sino a ti por 30 días. Era un hombre muy ególatra. 8, ahora rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Lo aceptó. Bueno, por 30 días voy a ser Dios. Nadie pedirá nada a ningún Dios ni hombre excepto a mí. Seguramente este hombre el tercer día estaría ya cansado, no querría ser Dios. Pero el ego pega fuerte, ¿no? Se amaba tanto a sí mismo. Estos hombres tramposos hicieron un buen halago al rey. El versículo 13 nos muestra un par de cositas más. Entonces respondieron, dijeron delante del rey, Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Tramposos, hicieron la trampa a Daniel, y xenófobos. No querían a los extranjeros. ¿Cómo puede un extranjero estar sobre nosotros? ¿No? Y probablemente tuviera que ver. La historia muestra que Israel es odiado. Que hay países que quieren destruir, que desaparezca de la faz de la tierra. Por supuesto que eso no va a pasar. No va a pasar. Pero estos hombres eran realmente malos. Cuando ya se cumple que Daniel no ora sino a su Dios, estos hombres muestran y atacan una costumbre antiquísima, muy antigua. Así que, hermanos, esta costumbre del pueblo de Dios de orar a Dios también ha sido cortada después de prácticas muy largas. Estados Unidos ya no permite la oración en los colegios, en las escuelas, ni la lectura de la Biblia, por supuesto, ¿no? He escuchado de algunos institutos cristianos de enseñanza que sus maestros, bueno, tal vez no hay, pero su dirección ni siquiera le interesa orar ni enseñar la Biblia. Y son institutos cristianos. Así que, si la iglesia no quiere hacerlo, imaginen lo que quiere el mundo. Imaginen lo que quiere el mundo. Esto es lo que se buscó entonces, ¿sí? Eran legalistas, 14 y 15. Cuando el rey oyó el asunto,
Él no quería matar a Daniel, ¿no? Lo amaba seguramente. Le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. ¿No? Eh, todos sabemos que al mundo, cuando la ley le conviene, tiene más valor la ley que la vida. Vale más una ley que la vida. Permítame darle este comentario. Algunos, y espero que ocurra aquí también, yo realmente me pregunto, ¿por qué un niño en nuestro país, por qué un niño que tiene una enfermedad grave, que sale miles de dólares y que los padres no pueden pagar, por qué esos padres tienen que hacer una colecta por hábitat para pagar eso? Porque miren que en nuestro estado, nosotros, pagamos abortos, pagamos cambio de sexo, lo pagamos nosotros, no es gratis. No es gratis. ¿Por qué ese niño y esos padres tienen que mendigar cuando el Estado hace cosas que no están bien con tu dinero y mi dinero? Me gustaría hablar con la calle. Cuando el mundo llega a esto, vale más la ley que la vida. Vale más la ley que la vida. Hay algunos políticos en Argentina, en este momento, por la dificultad terrible económica que están luchando en el Senado para que se corten los procesos de hormonización, para que ese dinero se use para que los niños coman. ¿Qué elegiría usted si se plebiscitara como hoy? ¿Qué elegiría? Yo elegiría que los niños coman, porque elijo la vida. Y es correcto delante de Dios. Los legalistas no les importa la vida. No les importa. La ley no tiene sentimientos. La ley es lo que es. Pero en base a la ley, las vidas se pierden. Hablo de la ley del hombre, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿verdad? La ley del hombre. Pero esto es el hombre. Esto es lo que manifiesta el hombre. Lo que estas personas hicieron atacando a Daniel es lo que el hombre es. En todas las épocas. En algunos lugares será un poco mejor, en otros un poco peor, pero cuando juntamos todo lo que el hombre es un desastre. Y deberíamos incluirnos. Un desastre. Bien, ¿cómo reacciona Daniel? Primero, algunas cositas que podemos ver. En el versículo 4, Daniel se mantiene, antes de que el edicto saliera, la ley de solo pedir al rey como un dios. El versículo 4 dice, hacia el final, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Esto fue Daniel durante el transcurso de su vida allí en Babilonia. 80 años. Y ningún vicio tenía. No hablamos del vicio ni de fumar, ni de... Vicios quiere decir cosas, costumbres y cosas que hay en la vida, cualquiera sea, que hacen daño. Cualquiera sea. En otro tiempo incluimos cualquier droga, cualquier vicio. Y ni falta fue hallado en él. No se quedó con dinero del rey, no hacía como se dice así en los cobradores de impuestos en todos los tiempos, se quedaban con parte del dinero y lo demás lo pasaban o cobraban de más, lo demás lo pasaban al fondo del dinero. No hacía esas cosas. Daniel no era uno como ellos. Nunca lo fue.
Nunca lo fue. También dice allí, en el versículo 4, bueno, no tenía vicio, no tenía faltas. El versículo 5 dice, hacia el final, dice, si no la hallamos la falta contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estos hombres veían es que él conservó por 80 años, los que lo vieron podían contarlo, desde que este muchacho llegó acá, este muchacho siempre se comportó de esta manera, pero llegó hace 80 años, o hace 70 años, 60 años. ¿Todo el tiempo se comportó así? Sí, todo el tiempo se comportó así. Así que él conservaba su relación con Dios. Es lo que ellos veían. Por eso hablan de atacar la ley de su Dios, porque su comportamiento era de acuerdo a lo que él creía de su Dios. Es mucho tiempo, ¿no? Pero lo guardó, lo conservó. Fidelidad a Dios. Estas cosas que vemos en estos versículos eran las bases construidas a sudor y lágrimas. Costó mucho tiempo que tuviera este testimonio, conservar este testimonio. Recordemos que este muchacho vive 65, ahora ya no muchacho, 65, 70 años de separación total. ¿Se acuerdan de esto, no? Fuera de su tierra. Soledad, tierra extranjera, una sociedad pagana, inmoral y profana. ¿Cómo puede subsistir un joven en una sociedad así? ¿Cómo puede subsistir un joven hoy en esta sociedad que es igual que la de Daniel? ¿Cómo puede subsistir? Igual que Daniel. Igual que Daniel. No hay misterio. En comunión con Dios, en relación con Dios, fiel a Dios, sin vicios, sin faltas. Así se debe conservar un hijo de Dios. Miremos en Hechos capítulo 9. Otra vez pensando en que nada fácil fue la vida de Daniel, así que le costó muchísimo conservar tantos años de testimonio. Muchísimo le costó. Mucho sufrimiento. Pero Pablo, de quien encontramos una larga vida fructífera, dice en Hechos 9, 15 y 16, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, habla de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué dice? Padecer por mí. No pensemos que venimos a este mundo y Dios nos ha convertido a él a hacer la plancha, a nadar de planchita, ¿no? No pensemos que hemos venido a este mundo con la gracia de Dios y hemos sido salvados para vivir la vida como se nos dé la gana. No funciona la vida cristiana así. No pensemos que si no nos separamos del mundo nos va a ir bien. No pensemos que vamos a alcanzar puestos de influencia si nuestra conducta es la misma que el mundo tiene. Eso no ocurre. Eso no ocurre. Porque Dios mismo va a frenar tu vida como una disciplina, como un castigo. Los fieles tendrán un testimonio relevante. Lo que hizo Pablo, cuando conocemos la vida de Pablo, todo lo que Pablo padeció, no se quejó, y cuando tuvo dolores que él quería que salieran de él, oró a Dios, y cuando Dios le dijo, bástate mi gracia, se conformó, me basta tu gracia, y a sufrir todo lo que deba sufrir. Y estaba escrito desde el principio, yo le voy a mostrar todo lo que debe padecer. Llegará a lugares muy altos, hablará a los reyes, estará con las autoridades mayores, pero deberá
pasar por mucho padecimiento. 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, acá hay un cuidado lindo religioso que todos los jóvenes y los no jóvenes tenemos que tener. Un cuidado personal. Porque el versículo 16 dice que va a brillar un hijo de Dios en los cuidados que tenga. Ten cuidado de ti mismo. Versículo 12, y de la doctrina. Porque no se puede separar lo que crees de cómo vives. No se puede. Si crees que robar está bien, no estás viviendo conforme a lo que dices creer. Si vas a robar, estás de acuerdo. Pero tienes que oponerte a cosas que están mal. El Hijo de Dios cuida de sí mismo y de la doctrina. Ahora, ¿le va a ir bien, sin padecimientos, cumpliendo, viviendo así? No, no siempre. Va a tener que padecer, va a tener que hacerlo. Hay un sacrificio para eso. En el capítulo 6, versículo 11, se nos ordena, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Lo tenemos relatado anterior. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea. Esta palabra va a ser sacada, pelea la buena batalla. Un día la van a sacar. ¿Cómo vas a hablar de batallas? Van a querer corregir el idioma figurado. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. O sea, te convertiste o dices que te convertiste. Esta es la vida que tienes que vivir. Pero me cuesta. Nadie te dijo que no te va a costar. El que te dijo que la vida cristiana es fácil te mintió. Es un mentiroso. Porque cuesta, es una batalla que hay que librar. Vamos a mirar en 2 Timoteo, capítulo 2, y estas figuras las conocemos bien, ¿verdad? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, esfuérzate. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que, soldado, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué es un soldado? Bueno, no sé. Tendría que ir un rato a la guerra en Ucrania para ver lo que es un soldado. Y aplicar eso a mi vida. Lo cierto es que tenemos alguna idea. Y aquí da algunas ideas más. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y ahora, atleta, y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. El atleta. ¿Cuántos atletas han sido descalificados por drogarse para funcionar mejor? ¿Cuántos deportistas han sido descalificados? Labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, ¿no? Hace poquitos días, Carlos López, su cuñado, pues, el hermano de Zulma, tiene campo y plantan. Estaban cosechando boniatos. Boniatos. Qué bueno que estaría esos boniatos de estar buenas. Ahora, seguro es que ellos antes trabajaron la tierra, después sembraron la planta, la semilla, no sé cómo se planta el boniato, lo que fuera, y bueno, después sí, cuando hicieron todo lo que tenían que hacer, a depender de Dios, ¿no? Paciencia. Ahora, si esto marca algunas de las cosas que
el cristiano puede ser, como una figura, un soldado, un atleta, un trabajador del campo. Ninguna de esas cosas es sin sacrificio. Ninguna. Y ya lo hemos dicho, ¿no? Aparte de tener en el medio alguna competencia, los atletas que van a las Olimpiadas se preparan 4 años para llegar a las Olimpiadas. Y algunos de ellos son 10 segundos de carrera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se terminaron los 4 años en eso. Es tremendo, ¿no? Y nosotros como cristianos deberíamos prepararnos para intentar asemejarnos a Daniel. Lo que Daniel tenía era un patrón de comunión con Dios. Tenía un sistema de comunión con Dios. No estaba eso impedido por todo el trabajo que él tenía, la tarea que él tenía. Había un patrón de adoración a Dios y lo respetaba. Y se ve que sí, cada día lo hacía. Abría las ventanas hacia Jerusalén. Podemos leer, vamos a Daniel. Versículo 10. Y aquí tenemos la reacción de Daniel, ¿no? Cuando Daniel supo sobre el edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Abrió las ventanas. Ahora, ¿esto era una provocación a los demás? Era una provocación. Si hubiera sido una provocación, ¿vieron cuando decimos nosotros, me rezongás por esto? Te lo hago peor, ¿no? No era eso lo que Daniel decía. ¿Por qué? Porque fue toda la historia de su vida en Babilonia que hizo eso. Siempre. Abrió sus ventanas hacia Jerusalén. Les voy a citar nada más, porque ya estamos bastante avanzados. Pero en primer libro de los Reyes, capítulo 8, cuando se dedica el templo, Salomón dice, en una de las porciones dice, cuando tu pueblo vaya a la guerra, orará hacia Jerusalén. Orará hacia tu templo. Y el salmista también lo dice, creo que es en el Salmo 55, 3 veces al día. Así que lo que Daniel hacía era lo que él había leído que se podía hacer. Era lo mejor. Miro hacia mi tierra. Mando mi mirada, mi rostro hacia el templo de Jerusalén y a la distancia oraré a mi Dios. Hablaré con él. 3 veces al día era el patrón de David para orar. Daba gracias a Dios. Daba gracias a Dios. Imaginen ustedes, hermanos, un muchacho de 15 años dando gracias a Dios por la situación que estaba viviendo. A los 80 años capaz que estaba acostumbrado a vivir en esa sociedad. Pero imaginemos a los 15, a los 20, a los 25, diciendo, gracias Dios que estoy en este lugar. Precisamos ser agradecidos a nuestro Dios. Así enfrentaba él esta adversidad. Hizo lo que siempre hacía, como solía hacer antes, dice al final del versículo 10. No cambió su vida, no cambió su conducta. Estaba bien delante de Dios. Todos podemos cambiar alguna cosa que no es una obligación para nosotros. Pero este no era un hombre religioso. Este era un hombre adorando a su Dios. Y no importaba la ley que lo prohibiera, lo iba a seguir haciendo. Así enfrentó Daniel la adversidad terrible. Ahora sí, bien, conocemos bien la historia, ¿no? 14 al 16,
Dice, y cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres, ya lo leímos, ellos lo rodearon y lo obligaron a cumplir la ley. Entonces el rey 16 mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Esta era la muerte de Daniel, ¿no? Era la muerte. Si Dios no obraba, iba a morir. ¿Cómo te gustaría morir? ¿Cómo te gustaría morir? ¿Te muerda una serpiente? ¿Te coma un león? ¿Te atropelle un auto? ¿Tengas una enfermedad? ¿O tire una bomba y te mate? ¿Cómo te gustaría morir delante de Dios? Daniel estaba pronto a morir y un hombre incrédulo le reconoció como uno que sirve a Dios. Uno que sirve a Dios. Bueno, quiera Dios que nos encuentre de esta manera.